Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Ay, ya son las 7. Me dormiré 15 minutos más. Y en cuanto desayune, empiezo mi tarea, pero primero un cafecito. Ay. Luego solo 5 minutos en redes. Chispas, llegaré tarde a clases. ¿Cómo que ya es de noche? Bueno, mañana será mejor, ¡seguro! ¿Te suena familiar? La procrastinación afecta a miles de estudiantes. Hoy conoceremos una investigación que va más allá de luego lo hago. Este día, en La Última Palabra, conversaremos con Francisco Fabián Mora Moreno a propósito de su tesis doctoral en psicología, procrastinación y uso de dispositivos de compromiso como predictores del desempeño en tareas escolares. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Celia Cervantes en un programa más de La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales. Y me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión, gracias a un enlace Meet, al invitado del día de hoy, al doctor Francisco Fabián Mora Moreno. ¿Cómo estás, doctor? Hola, doctora Celia. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo también a toda su amable audiencia que nos están escuchando. Sí, estamos en vivo completamente vía Meet con el doctor Francisco Fabián. Gracias a la sintonía de Universo 94.9 nos va a dar mucho gusto tener algún telefonema al 312-312-610-53. Para iniciar en materia, acabamos de escuchar Ay, ya me levanté, ya tomé un cafecito, híjole, me fui a redes, ya estoy llegando tarde y no alcancé a cumplir las metas de la agenda de hoy. ¿Qué pasa con esta tesis doctoral en psicología que usted emprendió? ¿Cómo llega a su tema de tesis, Francisco Fabián Mora? Sí, bueno, la procrastinación es un tema que ha estado pues mucho en las redes, en todas partes, como en su acepción, digamos, más popular, porque es algo que a todos nos toca y nos trastoca, todos en algún grado somos procrastinadores. Sin embargo, ya como proyecto de investigación, pues es una ruta un poco distinta a lo mejor que uno se imagina, ¿no? Uno se podría imaginar que llega a este tema diciendo, pues es que soy procrastinador y quiero dejar de serlo, quiero que las personas puedan controlar esto, pero no, la verdad es que en mi caso específico llegué de manera muy, muy indirecta a este tema en específico, y es parte también del ejercicio de investigar, ¿no? De ir desmenuzando los problemas, encontrando el objeto de estudio, encontrándole el indicador que nos pueda dar cuenta de ese objeto al cual estamos investigando. En mi caso particular, ni siquiera fue el tema que yo presenté como protocolo de investigación para ser admitido en el posgrado, y a veces es un tema un poco incómodo también de platicar, pero que pasa mucho, y yo creo que para los futuros tesistas o para quienes vayan a hacer investigación en un posgrado, pues también deben tenerlo claro, que no siempre las condiciones de un posgrado dan para que uno investigue exactamente lo que quiere, ¿no? Sino que hay otras cuestiones institucionales que de alguna manera van a delinear por dónde va uno. Entonces yo me acuerdo que lo que presenté en la admisión fue un modelo de divulgación científica, que fue lo que yo trabajé en mi maestría, y quería darle continuidad a esa investigación.
Entonces pues me admiten en el posgrado, pero pues a la hora ya de asignar al director de tesis, pues ni siquiera era de mi misma tradición metodológica. Yo había trabajado con metodología, con métodos cualitativos en la maestría, y mi director era de los cuantitativos más acérrimos, no solamente de la Universidad de Colima, sino yo creo que de todo el programa, porque bueno, el programa en el que yo estudié es interinstitucional. Entonces fue un poco como negociar. Me acuerdo que nos presentaron en un coloquio previo pues ya a iniciar el programa, y entonces en ese coloquio empezamos a platicar como de puntos en común. Entonces llegamos a un autor común que a mí me interesaba, no lo había leído mucho, pero me interesaba, y él lo conocía bastante bien, que era Daniel Kahneman. Entonces aquí es donde se empieza a esbozar el tema, porque Kahneman pues trabaja en sesgos cognitivos. De hecho fue el primer psicólogo premio Nobel en economía, también para que los estudiantes de psicología se defiendan ante sus padres cuando les digan se van a morir de hambre, les digan no, pero hay un premio Nobel en economía que es psicólogo, que falleció recientemente, si no mal recuerdo el año pasado, Daniel Kahneman. Entonces desde ahí empezó, desde algo muy general como un autor, luego nos fuimos a sesgos cognitivos, y luego de toda la gran gama que se han estudiado en los últimos años, a partir de los estudios pioneros de Kahneman y Tversky, llegamos al sesgo por el presente. Entonces, indagando así, adelante. A mí me parece muy interesante este breve recorrido que estás haciendo, doctor Francisco Fabián Mora, en relación a cómo cada tesista llega a deconstruir su tema de investigación. Y en sí es una ruta más o menos sinuosa en términos de la conectividad con el tema, con quien va a asesorar la tesis, pero también con las rutas teórico-metodológicas que permiten finalmente abordar desde el método científico cualquier problema social. En este caso, podríamos preguntarte, ¿qué es esto de la procrastinación y qué es esto de los dispositivos de compromiso? Sí, precisamente iba a que una vez delimitado el tema hacia los sesgos cognitivos y luego el sesgo por el presente, la literatura científica nos indicaba sobre todo formas de medirlo, dos indicadores que estaban como en disputa, que uno era el autocontrol, que ahí hubiera sido otra tesis también muy buena relacionarla con el autocontrol, y otra la procrastinación en sí misma, aunque para algunos la procrastinación tiene que ver también con el autocontrol, y es lo que se va encontrando uno pues a la hora de indagar en la ciencia, que hay muchos estudios que incluso se contradicen. Entonces, como nosotros definimos la procrastinación para nuestro estudio, en general fue como la tendencia a retrasar de manera contraproducente y además innecesaria la realización de tareas. Entonces lo podemos ver como una especie de aplazamiento. Aplazamos, pero es contraproducente ese aplazamiento. O sea, nos trae resultados negativos a la larga, porque contamos con menos tiempo para hacer las tareas. Y en el grupo de estudiantes con los cuales trabajaste, ¿qué tan común es procrastinar? Pues sí, te decía, doctora Celia, que en general para los seres humanos la procrastinación es algo como de todos los días. Y yo me desempeño también como docente, entonces yo lo veo todos los días con los alumnos que siempre están entregando de últimas o pidiendo más plazos, que no alcancé, que me chance otra vez, un día más. Entonces es cosa de todos los días en los estudiantes. Y con lo que nosotros lo quisimos correlacionar en aquel momento pues fue con el fracaso escolar, específicamente con el abandono, porque hay tasas muy altas en nuestro país de abandono escolar. Entonces queríamos ver si de alguna manera podía haber una correlación entre esto, y sobre todo pensando a largo plazo, no quedarnos solamente en la cuestión de una investigación básica, de nos diera información y luego a ver para qué se utiliza, sino que la idea era precisamente desde donde nos encontrábamos en ese momento en la universidad donde me desempeño, hacer un programa precisamente dirigido a estudiantes donde ellos pudieran de alguna manera combatir la procrastinación, que eso les ayudara a no entregar las tareas tarde, y esto fuera uno de los factores a restar en todo este fenómeno complejo de la deserción escolar. Sabemos que no lo iba a resolver porque es un fenómeno
muy amplio, con muchos factores sociales, culturales, institucionales de mucho peso, sobre los cuales pues no teníamos control nosotros en aquel momento, ni ahorita yo creo, pero nos fuimos como por los factores de individuales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer el sujeto como para abonar a que ese problema disminuyera? Ahora, el doctorado que tú cursaste es en psicología. ¿Qué lleva a los seres humanos y en particular a estudiantes a postergar el cumplimiento de sus tareas escolares? Pues son muchos, luego los psicólogos, que por cierto ayer fue el Día Nacional de los y las psicólogas, entonces pues aprovecho también para dar una felicitación tardía a todas mis colegas. Igualmente yo, doctor, a usted felicitación, y tengo un hijo en casa, psicóloga, Daniel, muchas felicidades. Pues ya sabrá entonces que la palabra favorita de los psicólogos y psicólogas es depende, ¿no? Entonces, que le digo a mis alumnos, se vale porque no hay respuestas determinantes en psicología, pero hay que poder decir y dar cuenta depende de qué. Entonces la procrastinación, una de las explicaciones que fue el acorde con el modelo que nosotros trabajamos, porque algo que me pareció muy relevante, a pesar de estas tribulaciones a las que hacía alusión al principio, sobre cómo resolver un tema de tesis, sí conté con bastante apoyo de mi director, sobre todo pues en otros aspectos, y algo que nos decía él es que cuando uno voltea a ver una cosa deja de ver otra. Mire, entonces, cuando uno voltea a ver una teoría deja de ver otra teoría, cuando voltea a ver un tipo de explicación deja de ver otro tipo de explicación, y no es que no exista, sino que uno centra su mirada a la hora de investigar en eso. Y claro, la vida también te lleva a cumplir muchos otros retos y responsabilidades. En este caso, ya me está diciendo Ernesto Montes de Oca que tenemos que ir a una identificación de Universo 94.9 y regresamos. Muy bien. ¿Sabías que la procrastinación no es solo falta de voluntad? Según investigaciones recientes, es un fenómeno relacionado con el sesgo por el presente, donde el cerebro privilegia la gratificación inmediata, incluso si eso perjudica nuestras metas a largo plazo. ¿Sabías que usar estrategias simples como hacer compromisos públicos o establecer recordatorios visibles pueden ayudarte a evitar la procrastinación? Estos son llamados dispositivos de compromiso y pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento académico. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. ¿Ya empezaste el trabajo de metodología? Más o menos. Hoy sí me lo propuse, pero terminé ayudando a mi prima. Y luego me distraje. ¿Otra vez lo mismo? ¿Y si pones una fecha pública para acabarlo, como hiciste con el reto de los 21 días? ¿Tú crees? Eso funcionó porque todos me estaban vigilando. ¡Exacto! Úsalo en redes o dile a tu profe que le mandas un avance el viernes. Te vas a presionar, pero en buen plan. Sí, tal vez necesito eso, un empujón externo para que no me gane la indecisión. Pequeños compromisos pueden hacer grandes diferencias. Hoy conocerás una investigación doctoral que estudia cómo estas estrategias ayudan a romper con la postergación. Escúchala en nuestra entrevista.
En efecto, regresamos totalmente en vivo al estudio de La Última Palabra. Les saluda Celia Cervantes y estamos conversando con el doctor Francisco Fabián Mora Moreno, precisamente sobre su tesis doctoral en psicología. Acabamos de escuchar, doctor, una breve dramatización en donde hay alguien que posterga su trabajo de metodología y hay una compañera que le dice, oye, pues ponte una estrategia, a lo mejor si lo publicas y ya la gente va a estar ahí diciéndote, oye, ¿y cuándo? ¿Ya merito? Y esa presión positiva favorecerá que cumplas con el trabajo. ¿Qué encontró como mecanismos de compromiso o dispositivos de compromiso en su tesis doctoral? Sí, estaba escuchando los teasers y están muy interesantes porque creo que sí sintetizan bastante bien pues lo que fue la investigación y los conceptos, ¿no? Particularmente con dispositivos de compromiso tuvo un poco de problemas en los coloquios, aunque trataba de que quedara muy claro siempre en el documento, porque por dispositivo luego se entendía algún aparato tecnológico, ¿no? Entonces tendían a pensar que era alguna aplicación que sí existen en realidad, pero bueno, a lo que yo me refería con dispositivos de compromiso es a los ajustes que las personas solemos hacer para formalizar y facilitar nuestras metas con la intención de ayudar a cumplir un plan de comportamiento futuro que de otro modo sería difícil que cumpliéramos. Entonces en la investigación trabajamos pues con 2 tipos de procrastinadores de alta y baja procrastinación y con 3 tipos distintos de dispositivos de compromiso, 3 condiciones más que tipos distintas, ¿no? Entonces una de estas condiciones era sin dispositivos, personas que no se pusieron no hicieron ningún compromiso, ¿no? Tenían una fecha de entrega y podían entregar los trabajos cuando fuera a excepción de no retrasarse la fecha última del curso, ¿no? Otra era los dispositivos autoimpuestos que las personas decían, ok, para el trabajo 1 yo me comprometo en tal día, el trabajo 2 este día y el trabajo 3 yo me comprometo a entregarlo tal día. Cada uno se autoimponía ese compromiso. Y finalmente los dispositivos impuestos externamente, que es como funciona mucho la educación. El profesor dice tal y tal día, esos días son los que se entregan los trabajos, punto, ¿no? Entonces, volviendo un poco para no dejar y muy brevemente al aire los factores de los cuales depende la procrastinación, hay factores institucionales, hay factores culturales, socioculturales, hay sociedades que luego se piensa que tienden más a la procrastinación, como en Latinoamérica o México, que luego nos dicen que somos el día de mañana, del día merito, después lo hacemos, y los factores individuales, que son los que nosotros investigamos, que tienen que ver con el procesamiento de la información. Bueno, en estos factores institucionales a veces las mismas escuelas favorecen que haya procrastinación. ¿Por qué? Porque uno permite también que le entreguen trabajos atrasados como profesor. No dice uno, bueno, te vamos a descontar tanto porcentaje, pero se te va a dar permiso de hacerlo, que tratamos de replicar pues todas esas condiciones de acuerdo a nuestro contexto. Entonces hubo un descuento por entregas atrasadas, que fue de la manera que nosotros medimos pues la procrastinación. Y entre los hallazgos que encontramos es que cuando menos procrastinan es cuando los dispositivos son impuestos de manera externa. Cuando se les dice tienes que entregar en esta fecha, es cuando menos hay. Claro. En otras... Sí. Perdón, y si consideramos que la universidad es formativa, no solamente en lo que respecta al desempeño en tareas escolares, sino a la posibilidad de la obtención de un perfil profesional en el que después se va a desempeñar. Si procrastinas hoy, seguramente en el desempeño laboral también estarás postergando. Exacto, hay varias teorías que dicen que la procrastinación es un fenómeno global, ¿no? Si uno procrastina en un lado, tiende a procrastinar en otro. Hay otros que hablan incluso de una procrastinación escolar, personas que no procrastinan en otros lados, pero en la escuela sí. Nosotros encontramos más literatura a favor de la primera opción, que cuando se tiene esta condición de procrastinar, se hace extensiva a varios dominios de la vida de las personas. Y lo que encontramos nosotros como los mayores procrastinadores, pues fueron personas con dispositivos autoimpuestos. Nosotros pensábamos al inicio que iban a ser las personas sin dispositivos, pero pues no, ellos entregaron al final sus tareas todas, las 3 a lo mejor el último día, pero todas las entregaron puntuales,
y las personas que se autoimpusieron ellos mismos sus dispositivos de compromiso, sus fechas, fueron las que más tendieron a procrastinar. Y en nuestros hallazgos tenemos que fue porque tienden a subestimar su procrastinación. Piensan que procrastinan menos de lo que realmente lo hacen, entonces se ahorcan de manera metafórica con las fechas. Dicen, sí, en una semana te lo tengo, y no es cierto, se tardan más tiempo, pero tienden a sobreestimar sus capacidades o a subestimar su grado de procrastinación, porque aquí hay que decir, todos procrastinamos. No hay nadie que tenga procrastinación cero. Doctor Francisco Fabián Mora Moreno, ¿cuál consideras que es la principal contribución de tu tesis doctoral al campo de la psicología educativa? Pues así, ese campo tan extenso, yo siento que abona un poquito nada más al estudio de la procrastinación, porque hay mucho más por hacer. De hecho, pues nos fuimos con muchos retos al final, incluso de la manera en cómo medir la procrastinación, ya no tanto como variable de sujeto, que sean con cuestionarios pues autocontestables, porque encontramos que se tiende mucho a procrastinar, a subestimar la procrastinación, sino una metodología experimental observable basada más en la evidencia. Entonces, en ese pequeño campo del estudio de la procrastinación, pues estudiarla con métodos experimentales. Para la psicología educativa sí tenemos también algunas recomendaciones, porque sí lo hicimos, lo trabajamos en el documento. También en aquel entonces, tomar en cuenta estos hallazgos a la hora de formular los planes educativos. O sea, los programas de estudio, las metodologías de las clases están hechas como si todos fuéramos totalmente iguales a la hora de desempeñarnos en el aula. Y no, lo que nosotros encontramos acá es que dependiendo del tipo de procrastinador, en combinación con el tipo de dispositivo de compromiso, iban a ser los resultados. Entonces hay algunas de estas combinaciones que realmente son muy fatales. O sea, una persona muy procrastinadora no debe decidir sus dispositivos de compromiso, porque la evidencia dice que van a procrastinar y van a incumplir. Estas personas, según la evidencia, trabajan mejor cuando se les impone de manera externa este compromiso. Entonces, el considerar todas estas variables sería muy bueno a la hora de pues hacer las metodologías de clase. Eso es lo que podríamos aportar pues de manera un poco general a la psicología educativa. Claro, hay programas de apoyo institucional a través de tutorías, a través de la academia, el trabajo de academia, donde el personal docente va revisando los perfiles de estudiantes con los cuales estará trabajando al inicio o a la mitad de semestre. También solemos reunirnos en la Universidad de Colima para decir cómo nos está yendo, dónde hay estudiantes en riesgo, y posiblemente incorporar dentro de las variables la procrastinación y la posibilidad de avanzar o hacerles avanzar a través del uso de dispositivos de compromiso. Y el uso de dispositivos de compromiso también tiene que ver con el desempeño docente, visualizando que a veces una ayuda desayuda, en el sentido de que les bajas la responsabilidad y, como ya dijimos anteriormente, puede tender a establecer una forma de ser, una forma de solucionar y de intervenir su propio mundo y responsabilidades. Entonces no sabemos, ya egresó nuestro estudiante, pero allí empezó la cuestión de ser procrastinador o procrastinadora. Sí, entendemos a veces lo difícil, sobre todo quienes nos dedicamos a la docencia, que es personalizar planes de estudio, y luego en las matrículas universitarias cada vez tienden a ensancharse un poco más. Pero pues ahí es tomar en cuenta la evidencia para la generalidad, que sería mejor, ¿no? A veces uno piensa, bueno, vamos a darle voz a los alumnos, que ellos digan cuándo quieren entregar sus trabajos, pero pues si la evidencia científica nos está diciendo que para la mayoría funciona mejor que sean impuestos de manera externa estos dispositivos de compromiso, pues tomar en cuenta esa evidencia, que al final de cuentas pues se trataba de, tal vez con una buena intención, pues, pero si la evidencia científica nos está diciendo que es perjudicial, es contraproducente, pues más bien guiarnos por esa evidencia científica en la elaboración de los planes y las metodologías de estudio. Oiga, doctor, pues a la estación radio, cuando se transmite en vivo un programa, no nos permite procrastinar. Casi estamos llegando al final y le quiero preguntar, ¿a dónde te ha llevado tu tesis?
Pues también esto es otro un poco de los desencantos de la investigación, porque bueno, muchas veces uno está en un momento determinado de su vida a la hora que está haciendo una investigación en un espacio determinado, y como mencionaba al principio, la idea era hacer un plan de intervención para evitar el fracaso escolar, por lo menos en esta cuestión del desempeño en tareas escolares, que a final de cuentas pues ya no estuve yo en ese espacio, entonces pues ya no se llevó a cabo ese programa, y pues hasta ahí realmente no he continuado. Ahorita me estoy desempeñando en otras áreas que no son precisamente psicología educativa, aunque trato de incorporarla pues a mi quehacer como docente, pero no en esa área de investigación específica. Sin embargo, pues ayuda mucho el hacer una tesis, el hacer una investigación, para adquirir estas habilidades de investigador en general. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharlo, y esperemos que haya estudiantes y también profesorado fuera y dentro de la Universidad de Colima que esté escuchando esta conversación sobre tu tesis doctoral en psicología. Agradecemos que hayas estado aquí. Muchísimas gracias, doctora Celia, y pues estoy ahí para cualquier cosa duda que tengan, me pueden hacer llegar sus dudas a través de ustedes. Claro que sí, agradecemos la participación en la cápsula y dramatizaciones a Lupita Martínez, Ramona Cárdenas y a Óscar Segura, quien también realizó la edición. La transmisión simultánea de Luis Enrique Flores, en el control de micrófonos el apoyo de Ernesto Montes de Oca, la asistencia en la producción de la doctora Mabel Navarrete Vega, que leyó la tesis y nos hizo una excelente guía de entrevista con la propuesta de dramatizaciones. En la producción y conducción se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima.